Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de Mapping Desarrollo 360. Es un placer para nosotros estarlos acompañando, o más bien que ustedes nos estén acompañando en este espacio. Como siempre, aquí me encuentro con mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco, tratando de pues compartir con ustedes, como siempre les digo, todo el conocimiento del que somos capaces y sobre todo nuestra experiencia, que tampoco es tanta, pero ahí vamos, estamos acumulando. Algo es. ¿Cómo estás, mi querida Lore? Muy bien, ¿y tú? También, muchísimas gracias. Oye, y pues el día de hoy, fíjense bien, yo le decía a Lorena, te toca como siempre dar el título del programa. Decía, no, hoy lo vas a dar tú. Bueno, ok. Es que es muy largo. Hoy hablaremos de las tendencias de aprendizaje y habilidades del 2024. Pero no nada más encasillándonos en el 2024, sino lo que ha traído de reflexión a través de toda esta cuestión de aprendizaje y desarrollo de habilidades para las empresas, sino que además le vamos a futurear un poco con no lo que nosotras pensamos que va a suceder, sino lo que dicta ya la industria que está sucediendo. Exacto. ¿No? Entonces, out. Sí, vamos a empezar. Es un tema muy interesante, la verdad es que tenemos que estar preparados para lo que viene y antes de que el destino nos alcance, Sí. porque si no, vamos a quedar como un poco fuera del panorama. Y creo que esto tiene que ver también con un panorama internacional. De repente, una de las cosas que se dice que México es un país maquilador, pero no es un país innovador, ¿no? Y si no nos volvemos un país que sea capaz de generar sus propias tecnologías y sus propias, pues, proyectos y solamente sigamos dependiendo, ¿sí? de esta maquila, pues estamos quedando un poco vulnerables. Correcto. ¿No? Y más ahorita, pues con todas estas cosas que se están diciendo de Estados Unidos, ¿no? Que uno ya no quiere ni escuchar esas cosas, pero bueno, es una realidad nos también. esperaremos hasta ver qué pasa por allá, pero bueno, sí, o sea, siempre se ha dicho que un país para dar el brinco tiene que pasar de ser maquilador a ser creador de las cosas, ¿no? Entonces creo que... Esa es como la gran diferencia entre los de primer mundo y el resto del mundo. Exactamente. Iba a decir, y nosotros. Y nosotros y el resto del mundo, exactamente. Pero entonces, digo, como maquiladores, somos unos grandes maquiladores, creo que se reconoce el trabajo y la calidad del trabajo que se hace aquí en México, ¿no? Y yo creo que por ello hemos tenido como mucho crecimiento y muchas cosas importantes, pero esta parte de empezar a generar nosotros mismos nuestra fuente de producción, o no sé cómo decirle, sí sería interesante, ¿no? Y haría la gran diferencia. Claro. Fíjense que, por ejemplo, nosotros comenzamos escuchando datos desde el año pasado, ¿te acuerdas? Que platicábamos de qué interesante por ciertas universidades en Estados Unidos justamente que decían que alrededor del año 2030 las personas que no estuvieran capacitadas en cosas como la AI, pues iban a quedar relegadas. Era como prácticamente vas a ser como si fuera un iletrado o como si en esta época no supieras algo de computación, no digo que seas experto, pero algo, la gran mayoría, ¿no? De manejos de cosas, o que no hablaras inglés. Sí, exacto. ¿No? O sea, te mantiene para estar atrás. Sin embargo, esos tiempos se han recortado. O sea, es impresionante, pero hoy la nueva tendencia indica, fíjense nada más, que 6 de cada 10 empleados o colaboradores de una empresa estarán capacitados en IA generativa. O sea, ya no nada más es que sepas qué es, sino ya verdaderamente utilizándola, estando inmerso, o sea, sí, utilizándola ya, implementándola para diversos proyectos dentro de tu empresa. 6 de cada 10. No, se habla que dentro de 2 años quienes no tengan algún conocimiento estarán fuera del mercado. O sea, al final ya no es hasta el 2030, ¿eh? No. Ya no es como que, ay, bueno, teníamos ahí un ranguito medio de 6 años, 7 años, que sean, si en 7 años no sabes algo, adiós. No, ahorita estamos hablando de en 2 años, no tienes ni idea. Es más, hoy no la estás utilizando, preocúpate. Empieza a buscar ya formas, interésate, conoce, ahonda, para que poco a poco vayas integrando esto. Ya hay un montón de información, un montón de talleres, un montón de cursos. Es impresionante. Sí, fíjate que el fin de semana estuve en una platiquita que me invitaron en un grupo de empresarios y lo que les decía, si lo que tú haces lo puede hacer la inteligencia artificial, estás fuera. Es que es así. O sea, fíjate, aquí tenemos otros de esos datos que lo vas a apoyar con eso que estás diciendo. 30% de las horas de trabajo de las que hoy se realizan, no estamos hablando en el futuro, es hoy por hoy,
30% de las horas de trabajo que hoy se realizan se podrían automatizar. Ujú. O sea, eso quiere decir que todos esos empleos o esas, híjole, ejecuciones del ser humano ya no son necesarias. No. Al contrario. No, y además, o sea, al final este 30% es 30% de tu tiempo que se debería de liberar. No, totalmente. O sea, ¿No? es un 30% que estás ocupando en algo que ya no tendrías que, tú tendrías que estar ocupado en otra cosa. Uh-huh. Aquí lo interesante es ¿qué otra cosa? Uh-huh. ¿Qué habilidades tienes que desarrollar para poder tú afianzar tu lugar, adaptarte y flexibilizarte a las nuevas necesidades? Uh-huh. Porque si te quedas tal cual estás, más bien vas a ir sobrando. Exacto. Sí, o sea, estaba como, cuando salió todo esto de inteligencia artificial, ¿te acuerdas que decía? Mucha gente estaba muy preocupada porque la inteligencia artificial les iba a quitar los trabajos, ¿no? Y como se ha ido diciendo, la inteligencia artificial no te va a quitar nada. Te va a quitar tu trabajo aquella persona que se haya capacitado en inteligencia artificial si tú no lo haces. Ese va a ser el que va a llegar y te va a decir, compadre, mira, yo sí sé hacer esto, yo sí puedo automatizar estas cosas, yo sí entiendo de qué me están hablando y estoy informándome y capacitándome con respecto a lo que se puede hacer. Exacto, porque no nada más es capacitarme para el uso y la implementación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y de estos nuevos desarrollos y avances, sino además que otra potencial hay en mí que me permita utilizar fíjate, es que es un chorro, ese 30% de hoy mi tiempo libre, porque eventualmente vamos a llegar todos ahí, ¿eh? Para que yo siga siendo un miembro del equipo necesario. Aquella persona que no desarrolle ese talento, habilidad, conocimiento y demás para implementar en ese 30% se vuelve una carga. Porque te tengo una noticia, va a haber gente que sí lo va a estar haciendo. Sí, recuerda, 6 de cada 10 van a estar capacitados en eso. No nada más en el uso de la AI. Eso te va a como... Es que al estar tú capacitado en esta nueva forma generativa de trabajar, donde se van automatizando cosas, además a ti te tiene que ya no sobrar, pero sí tener tiempo para poderte habilitar y capacitar en otras cosas. O para seguir cosas en tu vida que antes no tenías tiempo. O sea, al final yo creo que la transformación, hemos vivido como esta transformación en el entorno laboral de antes de la pandemia todo el mundo estaba en su oficina. Durante la pandemia nadie estuvo en su oficina, ¿no? Sí. Ahora hay quienes siguen no en la oficina, hay quienes decidieron regresar a la oficina, hay quien está en híbrido, hay quienes, o sea, ya hay una cantidad de modalidades en las que puedes trabajar, que igualmente estos tiempos que van a sobrar. Sí, entre comillas, así, ajá, sobrar. ¿no? O sea, sí, vas a tener 30% más de tiempo, ya cada quien decidirá si lo quiere utilizar para seguir trabajando, para generar un nuevo proyecto, para ir por tu propósito, para eso hacer está ejercicio. Padre. O sea, eso está padre. ¿no? Pero también las empresas no creo que sea como, si tienes 30% ya es lo que tú quieras. Aunque el foco también en las empresas se está yendo hacia el agotamiento emocional, sí. Que es un gran problema que se está dando. Y es un problema con el que nos vamos a enfrentar. Porque además venimos justo como decía Lore, ¿no? Saliendo de este rollo de la pandemia donde para muchos fue como muy renovador el decir, ay, es que está padrísimo trabajar desde casa, es que ya no tengo que transportarme aquí en Querétaro, muy agradable, máximo 1 hora, ¿no? Media hora y 20 minutos de transporte. No, la verdad es que hubo momentos en nuestra ciudad donde el caos estaba, pero por otras razones, no porque así fuera el tráfico habitual, sino por todo lo que estaban arreglando en las calles y demás. Entonces ahí se volvió un poco caótico. Pero ciudades como la Ciudad de México, donde es normal que hagas 2 horas para ir a trabajar, sí. ¿No? Entonces, para mucha gente fue como abrazar esta parte de decir, qué padre, desde mi casa, puedo hacer muchas, o sea, tengo más tiempo, puedo aplicarme ahora a hacer ejercicio con más calma, no sé, para lo que tú quieras. Incluso el beneficio de, aquí veo a mi esposa, puedo desayunar con ellos, veo a los niños más tiempo, ¿no? Esas fueron cosas que empezaron a verse como ganancia. Y las empresas al mismo tiempo como, oye, ¿cuánto estamos ahorrando? O sea, no, en pago de luz, en pago de renta, en pago de mobiliario, en pago de muchas cosas. Y además está viendo la eficiencia, porque ya no es como cuando estás conectado todo el día, ¿no? Estás conectado 24/7, esa es la realidad. O sea, estás a un golpe de un clic. Entonces, no era una desconexión en ese sentido de se resintió el alejamiento laboral en cuanto a la productividad y el hecho de cómo estaban funcionando las cosas. Pero a la larga, el pago fue muy alto. O sea, a la mera hora también la gente dijo,
sí estaba padre al principio, ya no trabajar con nadie, todo el tiempo estar conectado vía pues pantalla, está causando también un desabasto emocional enorme. Sí. Y todo esto también la gente se fue dando cuenta cuando hubo el regreso. O sea, ya regreso y ya no me acomodo, ya no sé cómo interactuar, ya no sé cómo platicar. Si como adultos nos costó trabajo, imagínense los niños. Sí. Que ahí empezaron con unas cuestiones sociales muy importantes a nivel escolar, ¿no? Donde los niños pues no sabían cómo convivir después de 2 años. Está muy complejo. Eso se empieza a sanar de una manera. Pero los cambios que hemos vivido a partir de ese momento, también con el desarrollo de la inteligencia artificial y demás, han sido tan veloces que sí el desgaste emocional y el agotamiento al que estamos llegando es brutal. Porque también empieza a haber tensión, presión, estrés, y es como, yo no entiendo nada, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Me van a comer? ¿Voy a perder mi chamba? Etcétera. El ser humano tiende a asustarse mucho antes de generar acción. Sí. ¿No? Eso le pasa, es muy extraño. Entonces también es justo lo que decías, o sea, ¿hasta dónde voy a tener que dedicar ese 30% para cuidarme y desarrollarme? Y hasta dónde tengo que seguir implementando cosas nuevas y potenciar las habilidades que tengo para volverme, pues sí, una parte esencial de mi trabajo o continuar siendo una parte de mi trabajo esencial. Sí, es un cambio que yo creo que, digo, lo tenemos que visualizar en esta parte de cómo se pudiera ver en un futuro es todo esto que estamos transitando. La realidad es que no creo que nadie tenga como la bolita mágica de decir exactamente así es como se va a ver este futuro. No, pero sí necesitamos como identificarnos un poco de cuáles serían las probabilidades, en dónde pudiera yo estar, qué es lo que puedo prever, qué es lo que puedo yo empezar a analizar y ver con respecto a cómo se va a presentar el trabajo más adelante. Porque además también tenemos este tema que hemos hablado mucho de las famosísimas gerencias de la felicidad, donde la gente y recursos humanos y el mundo entero creo que está buscando cómo ayudar a que la gente se sienta más plena y más feliz dentro de su trabajo, porque otro de los grandes problemas que nos enfrentamos ahorita es el tema de la rotación del personal. Muchísimo. Y entonces toda esta parte, luego, ¿cómo le hago, además integrando todas estas nuevas formas de trabajar y todo esta parte de no estar dentro de la empresa dificulta que alguien se sienta parte de algo? Pues estás a distancia, ¿no? O sea, porque más feliz que seas y por más feliz que estés, pues te hace falta como esa conexión para decir, sí estoy generando raíces en este lugar, es ¿no? que es como mucho más fácil la movilidad de un lado al otro porque no hay... Es que el gesto, o sea, no nada más es escucharte e intercambio de ideas. O sea, el ser humano no se conecta a través únicamente de eso, que es lo que nos podía dar la interacción a través de una pantalla, ¿no? Intercambiamos ideas, te escucho, me escuchas, o sea, esa parte está, pero no es eso. Es desde que alguien llega y entra y dices, ay, me encantan sus zapatos. Son cosas tan banales y tan sencillas, tan por encima, pero son cosas que a los seres humanos nos conectan, nos hacen sentir parte empatizamos. La empatía es muy difícil de llevar si solamente conectas tu parte auditiva y visual a través de una cámara. No es lo mismo, cuando alguien llega es más su aroma, llega y, qué bonito huele, o sea, te pone en otro sentido, te pone en otro mood, el cómo escuchas. Cuando estás en contacto con alguien, difícilmente vas a solamente hablar de trabajo. Fíjate que el otro día, ahorita me acordé con lo que decías del aroma y de estas cosas. Hay un gran gurú del well-being, ¿no? De esta parte que ya del wellness ya nos pasamos al well-being. Y entonces, durante la pandemia contrataron a esta persona y dijeron, oye, queremos generar como este well-being en nuestros colaboradores que están a distancia. Como que ya tenían muy armado el tema dentro de las oficinas. Dijo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer a la distancia, no? Y este cuate les dijo que justamente una de las partes muy importantes era la naturaleza y los olores. Entonces, a la gente a sus casas les llevaron plantitas, pero todas las mismas plantitas, para que todos tuvieran el mismo ambiente, y aromatizantes. Para que cuando estuvieran trabajando, todos estuvieran en conexión con este aroma y tuvieran algo como en común de
o sea, este es el aroma de la empresa, y entonces nos empezamos a conectar a través también del olfato. Me pareció increíble, y son estas pequeñas es que además, cosas que se pierden en el camino. Y es que además tiene una razón de ser. El olfato no nada más es just because, o sea, se me ocurrió que el olfato. Sí. El olfato pareciera uno de nuestros sentidos más, ¿no? Es como, la vista sí es súper importante, ¿no? Sí. El oído no, bueno, no, es como el tacto, pero el oído, digo, el olfato es cuando la realidad es que el olfato es el que verdaderamente nos lleva a recuerdos mucho más profundos, mucho más arraigados, el que nos va dando como esta, pues justo es la palabra, ese arraigo hacia algo. Seguramente a todos les ha pasado, a todos, el que vas por algún lugar, hueles y dices, ay, como casa de mi abuelita, olía a cafecito de, ¿no? O sea, no sé. Sí, me recuerda a tal lugar o tal, siempre, tal persona, tal. Siempre. Y es como vas caminando por algún lugar y huele a comida, no tenías hambre y en ese momento se despiertan, ¿no? Esas sensaciones diversas, pero que no nada más tiene que ver con que se despierte tu apetito, de verdad se despierta tu memoria. Sí. Entonces, este es el nivel con el que vas empatizando. Y eso lo vas, digamos que, acercando cuando además pones en acción tus otros sentidos. O sea, acuérdense que la única manera que nosotros tenemos de comunicarnos con nuestro ambiente es a través de nuestros sentidos. Sí. El mundo nos habla a través de ellos y nosotros le hablamos a través de, también le respondemos a través de los mismos. Y lo complementamos con el lenguaje, ¿no? O sea, cuando tú sientes frío, tú no sientes frío por tu lenguaje, sientes frío pues, por tu cuerpo, por tu sentido, sí. ¿no? Pero a la hora de comunicarle al mundo, hace frío, no nada más lo haces a través de la reacción de tu cuerpo, sino ya lo puedes verbalizar. Esa es la manera en la que nos comunicamos con nuestro ambiente en general y es como hacemos conexiones con otros humanos. Si no tenemos eso a través de una pantalla, por más que me quieras caer bien, no, o sea, no es que todo el mundo no es que me caigas mal, pero por más que quiera profundizar en esa relación, se va a quedar en muy probablemente qué agradable. Ay, me cayó muy bien, punto, se acabó, o sea, sin más allá, porque no tengo esta conexión. Los movimientos no son completos, la observación no es completa. ¿Cuántas cosas no nos perdemos? Porque tú estás viendo a quien habla en ese momento, y todo lo demás, sí, exacto, te lo pierdes. Y eso nada más se da en vivo, en interacción. Eso sí, para que vean, no lo puede suplir absolutamente nadie, ni la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hasta el día de hoy. Entonces, me parece que esa parte es donde donde hoy las empresas están poniendo un foco muy importante en cómo ayudarle a toda su gente, más allá de la felicidad. Acuérdense que nosotros pensamos muy diferente en cuanto a la felicidad, y aunque así le llamen las gerencias de la felicidad, lo que nosotros pensamos y sabemos es que están buscando como este camino hacia la plenitud, ¿no? Y además es una labor titánica, porque la plenitud del ser humano es tan diversa como seres humanos hay en esta tierra. O sea, la plenitud que tienen ustedes no es mi plenitud ni la que tiene Lore. Incluso nosotras siendo tan cercanas, donde nos vemos muchos días de la semana, donde estamos compartiendo todo el tiempo, donde hemos viajado juntas, donde nos conocemos muy bien, ni así nuestras plenitudes son las mismas. Entonces, es un tema muy complejo, pero es algo que se puede abordar y se puede apoyar. Y hoy nosotros nos da mucha felicidad saber que cada vez hay más empresas que buscan este bienestar. Exacto. ¿No? Sí, el famosísimo Wellbeing. Pero sí, digo, estamos muy desviadas en el tema que empezamos, pero creo que es muy importante como toda esta parte de nosotros nos enfrentamos mucho cuando trabajamos en equipos, que este es como el siguiente punto, ¿no? De cómo se van a conformar los equipos en esta nueva era, que cuando llegamos, es que nosotros nos llevamos muy bien, ¿no? En esta parte que tú decías de la conexión, que yo puedo tener una conexión buena, ¿no? O sea, puedo sentir que estoy trabajando muy bien con mi compañero del otro lado de la pantalla, pero realmente la colaboración, el verdadero sentido de responsabilidad por el trabajo en el equipo y por los resultados, solamente se da con interacciones que tienen una profundidad mucho mayor. O sea, el llevarnos bien en un equipo no es sabemos trabajar en equipo y mucho menos sabemos colaborar. O sea, sí, nos llevamos bien, nos podemos coordinar, probablemente la palabra sería, tenemos una buena coordinación, ¿no? O sea, cada quien hace lo que tiene que hacer, pero ya el trabajo en equipo en donde
vamos a empezar a visualizar cosas diferentes, donde yo conozco el impacto que tiene mi trabajo en el trabajo de las otras personas, y donde estamos dispuestos a poner toda nuestra responsabilidad, nuestro empeño para el logro del objetivo de la manera correcta, la forma correcta, en el tiempo correcto, y que todos nos sintamos parte de esto y en esta plenitud. Eso no se da nada más llevándonos bien. No, ojalá. Sí, eso sería muy, muy fácil para todos. Bueno, ojalá, y qué bueno que no, porque si no tú y yo no tendríamos tanto nada trabajo, que hacer, ¿no? Sí. Tendremos que buscarnos otra profesión. Otra chamba, pero bueno, esa es parte de... Oigan, muchos saludos a las personas que están con nosotros acompañándonos. Gracias, Karen, como siempre, es un placer tenerte y sobre todo leerte. Es verdad, nos dicen, ¿no? 10 años de memoria nos permite el conocimiento y mucho más. Sí, o sea, imagínate nada más, ¿no? El poder acceder a esos puntos. Sí. Benjamín también un saludo, y Malú también que anda por aquí. Muchas gracias. Siempre apreciamos mucho que estén por aquí. Saludos para todos ustedes y sus comentarios que siempre nutren, pues, este espacio de igual manera. En efecto, lo que sea Lore, ¿no? Como, qué complejo el tener que irte adaptando, porque aparte de la velocidad, o sea, antes siempre ha habido cambios, y siempre ha habido adaptación, o sea, eso es algo que no podemos negar, ni eso está, qué lindo que exista eso. Pero antes creo que me parece, cuando digo antes, me siento ya súper viejita. Sí, antes ya no lo digas. En mi época, cuando yo era joven, cuando estaba en la universidad. Exacto. Voy a buscar otra forma de decirlo. Digamos que la evolución a través del tiempo se ha ido acelerando. Sí, muchísimo. O sea, esta forma de adaptación cada vez tiene que ser mucho más rápida, mucho más precisa, mucho más eficaz. O sea, no nada más te tienes que saber y ya me adapto, no, tiene que ser eficaz, tiene que ser puntual, tiene que ser, o sea, le das al clavo. Entonces también, qué desafío tan grande para todos nosotros, pero o lo hago o lo hago. Sí, ya no hay de otro. O sea, al final no, ya digo, o sea, de cuando el futuro nos alcance ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó. Porque aparte otra cosa, o sea, nuestros chavos, hoy que están en la universidad, les compartimos, ¿no? Esa parte de nuestros hijos universitarios, ya lo sé, nos vemos súper jóvenes para tener universidad, pero es la realidad, lo siento, así es. Ellos ya conviven, viven, respiran ahí. O sea, ya es su día a día, ya es su tal, ya generan videos por diversión. Olvídense, o sea, ya este rollo de, y ya hacen tareas con eso, ya hacen proyectos, bueno, o sea, eso ya ni hablemos, ya estamos hablando de que ya estamos a nivel de diversión, de, mira, hicimos un video de la familia. ¿Cuándo hicimos ese video? Yo no grabé ese video. Y se botan de risa a decir, ni idea tienes de lo que está pasando. Exacto. Y en realidad no tienen una formación específica en eso. O sea, no es que hayan ido a un curso, ya lo manejan. Esas son las generaciones que están surgiendo. Entonces, los que hoy estamos en el mercado laboral, es nuestra obligación, lo quiero poner así, porque al final nadie te va a obligar, pero si no lo haces, pues entonces sí preocúpate por tu chamba, y era lo que decía Lore, aquí nadie te va a quitar nada, más bien tú qué vas a dejar, ¿no? Exacto. Porque aparte hay otro dato bien lindo, que es el uso de la AI puede potenciar, fíjate, el potenciar, hay potencial de automatizar más bien, o sea, la AI puede potenciar, no, es un potencial. Oye, estoy hecha bolas con potencial y potencial. Tiene el potencial de automatizar como todos estos conocimientos en la cuestión de la capacitación de habilidades. O sea, no es tu enemigo. No, es una herramienta que al final te va a ayudar a detectar qué te hace falta, te va a dar la posibilidad de generar programas hechos a la medida. Exacto. Y te va a poder revisar cómo vas, ¿no? O sea, vas a tener como un coach ahí, de inteligencia artificial que te va a ir diciendo, pues esto sí, esto no, muévelo así, muévelo para allá. O sea, te hace un mapeo. Claro. Te dice, a ver, yo ya sé cómo estás el rollo, tu mapeo es estas son las que te hacen falta, necesitas fortalecer esto, te voy a generar un programa para ello, esto es así, tu equipo de trabajo. O sea, sí, wow. sí, hay cosas ahorita que están moviéndose de una manera que no, bueno, a mí me parece de repente difícil visualizar todo lo que se puede hacer, pero igual hablando de números y de estadísticas se dice que solamente
el 5% de la población que está utilizando ahorita la inteligencia artificial sabe qué hacer con ella. Realmente, o sea, todos los demás lo estamos usando para cosas pues que, ¿no? Así, para hacer el video, para divertirme, para hacer esto, para hacer el otro. Para hacer una tareita. Ajá, pero no hemos profundizado en el potencial que se tiene y verdaderamente en decir, híjole, la información y los datos y la ayuda, el apoyo que me puede dar esto, tiene un alcance infinito. Sí, está cañón. Y eso todavía, yo creo que muchos no hemos, pues no nos hemos acercado de esa manera a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, más allá de lo cotidiano y de lo que te puede ayudar ahorita. O sea, a veces ni siquiera sabemos qué preguntar, ¿no? Es como, la voy a ocupar, voy a hacer, o sea, de verdad quiero hacer de esta herramienta como mi día a día mucho más profundo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo le hago? No, y además, cada vez, o sea, hay actualizaciones muy seguido, entonces también es eso, lo que no podías hacer antes porque entonces tenías que pagar por eso, ahora ya no se paga, entonces ahora ya se integró y entonces ahora tiene cierto, ¿no? Igual no tan amplio el tema, pero puedes empezar a integrar cosas ahí y está muy... Es que es como, ¿sabes qué? A mí me pasa, digo, más allá de solamente la inteligencia artificial, ¿no? Herramientas que van surgiendo en nuestro día a día. Y es un ejemplo muy burdo y muy sencillo, muy simple, como Canva, ¿no? O sea, a mí me parece rarísimo, de verdad, así como que, ¿qué? Como si, o sea, como si te vistieras del siglo pasado cuando hay alguien que me dice, es que no uso Canva. ¿Qué? O sea, es como, todos usamos Canva, ya es normal. O sea, todos los documentos se generan ahí y es como, te comparto el link para que te metas a Canva. Es que no uso Canva. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo laboras así, no? ¿Cómo le haces? Si es una, como decía Lore, o sea, al final es una herramienta que permite que el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo se fortalezca, pero además que se haga a mucha velocidad, de manera muy eficiente, con muchas plataformas. O sea, una vez generado el documento lo puedes bajar de infinitas formas. O sea, puedes hacer presentaciones, videos, pero, o sea, infinitas cosas, ¿no? Y no nada más con una persona, con muchas. Y la gran mayoría de todas las cosas son gratis. Sí. Entonces, sí, es una bobada, pero sí me he encontrado un par que sí me llega a decir, es que no uso Canva. No, sí, hay mucha gente. ¿Qué? O sea, sí hay cosas que dices, sí hay que estar como un poco alerta a lo que se está requiriendo de nosotros en el tema laboral. 100%, porque, a ver, que mi mamá me diga, no uso Canva, digo, ay, bueno, ma, te voy a enseñar, porque ella quería hacer algo para sus nietos, ¿no? Y entonces estaba buscando una plataforma un poco más compleja. Le dije, mami, Canva, utiliza Canva, ahí puedes hacer el videíto, te mando unas fotos, y me dice, es que no he bajado eso. Mi mamá, o sea, hello. O sea, sí. Entonces, para mí es muy sorprendente que llegues a la cuestión laboral y que te encuentres gente que no. Sí, no. Es como, brother, hasta por pura curiosidad. Exacto. Nada más por el nombre, así de, ¿qué dijiste que era? A ver, lo voy a anotar cómo es. O sea, por pura curiosidad, acercarte a ver este tipo de cosas y vas descubriendo mundos que no te imaginabas. Sí. Y bueno, esto al final nos lleva a un cambio en el tema de liderazgo. O sea, ya que empezamos con todos estos temas, lo que seguiría es qué van a hacer los líderes. ¿Cómo vamos a ser los líderes en un futuro y qué impacto va a tener todas estas tecnologías en el tema del liderazgo? Y primero es como, o sea, dirigir la transición tiene que ver con el enfoque en las habilidades, 100%. O sea, ya, ahora sí creo que estamos entrando a una era donde el foco primordial va a estar en las habilidades que se desarrollen en cada persona. Tan. ¿Cuántas? Sí, la van a tener que ir descubriendo. Por ahí también se decía como esta cuestión, ¿no? De qué tan frecuentemente se tendrán que revisar los planes de capacitación. Claro. O sea, en muchas empresas es ser un tema anual, ¿no? Y de repente dices, híjole, creo que anual ya no me está alcanzando, creo que hay cosas que vamos a tener que revisar semestralmente y habrá cosas que probablemente se tengan que revisar muchísimo, o sea, con menor frecuencia. Y el liderazgo se va a convertir, yo creo, en este facilitador de la transición. Un poco como tú decías, ahorita tenemos líderes que están
muy enfocados al resultado Ujú. sobre lo que ya se tiene, ¿no? Y se están desarrollando como esas habilidades donde es capaz de pues generar todas estas convivencia, toda esta motivación en su equipo para que el equipo funcione. Y creo que además de eso tendrán que ser ellos ahora los facilitadores de la transición, donde tendrán que moverse mucho más rápido que el equipo. No, sin duda. Y además, ¿sabes qué? Ya hay muchas empresas que eso me da mucho gusto, que cada vez se están preocupando más por eh, transformar a sus líderes, no solamente en un líder mejor, no en esta continua evolución, sino transformarlos también en mentores. La velocidad que se exige es tal que les está costando mucho trabajo a las empresas encontrar espacios y momentos cada vez más constantes para que venga un capacitador o una persona que les ayude a desarrollar ciertas habilidades, que es donde se tienen que estar enfocando y lo están haciendo. Entonces lo que están buscando es esas capacitaciones y esos tiempos, ayudarles a sus propios líderes a enseñarles habilidades de mentoreo, Sí. para que ellos en el digamos, paraguas de su propia empresa y con lo que necesitan de desarrollo de liderazgo dentro del perfil de esa empresa, los están concentrando para ello. ¿Para qué? Para que el desarrollo de otras personas sea todos los días. Pues aquí tenemos unos números muy buenísimo. Interesantes. Dice, del año pasado para acá, las habilidades de coaching y mentoring se han desarrollado en un 177% más. Brutal. O sea, es mucho esta parte que tú hablas, ¿no? O sea, cómo desde adentro puedo yo generar esas habilidades para que mi gente pueda acceder a estos contactos mucho más seguido, ¿no? Independientemente de que también se dice que las empresas no se pueden volver autónomas en el tema de capacitación. O sea, no todo el tema de capacitación lo puede llevar a cabo la empresa desde... De hecho, Touch estaría pésimo. Ajá. O sea, hay una parte que sí necesitan de los externos, pero estas habilidades, o sea, como este tema del acercamiento, de la transición, ¿no? ¿Cómo le hago para que podamos vivir esta transición de una manera mucho más sencilla? Pues sí tiene que ver con este desarrollo de habilidades, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver. O sea, y al final es como este apoyo donde por fin se empieza a encontrar un equilibrio, creo yo, desde la parte externa y la parte interna. Exacto. De repente pasaba en las empresas y al no requerirse con tanta frecuencia, porque así era el mundo, así estaba, digamos que el ambiente, entonces solamente se jalaba del lado externo, ¿no? Y entonces, pues sí, una vez al año parecía que iba bien, bueno, dos, bueno, no, ahorita ya es, o jalamos todos parejo, o sea, esto viene desde dentro y todo lo que se necesita desde fuera para dar todas estas habilidades y demás, para poder empujar de una manera conjunta, o te vas desequilibrando y te vas quedando atrás. Claro. Entonces, había muchos capacitadores que de repente decían, oigan, pero esto no nos da en la torre, ¿eh? O sea, sí vamos a querer enseñar lo que sabemos de mentoreo, sí queremos empezar a enseñar habilidades de coaching, y para nosotras es, sí, claro. O sea, mientras más compartamos lo que sabemos, más necesidades van a tener ellos de nosotros en otros sentidos, ¿no? O sea, eso no quiere decir que se nos acabe a nosotros la chamba, no digo, es al así. final nuestra chamba tendría que ver con generar nuevas cosas, ¿no? Y por eso nos tenemos que estar capacitando y viendo qué viene al futuro para poder capacitar a esas personas en nuevas cosas y nuevas habilidades. Y aunque te voy a decir una cosa, cada vez es más común el desarrollo de habilidades blandas y este potencial de desarrollo humano, pero la gente no creas que le interesa conocer a un punto donde, bueno, ya yo me hago cargo. O sea, cuando estamos hablando que desarrollan cuestiones de mentoreo, ellos lo hacen en su línea de trabajo. Por eso quiero ser muy enfática en eso, ¿no? O sea, yo en mi empresa necesito delinear y perfilar a mi líder o a mis líderes con estas actitudes, con estas capacidades, eso es lo que hacen. Pero todo lo demás que se maneja en torno al desarrollo de una persona, eso no lo hacen. O sea, eso nos toca a nosotros los capacitadores externos. Fíjate que otro de los números es, por ejemplo, se ha visto el desarrollo de los equipos, o sea, cómo se ha potenciado, yo la palabra que hoy traigo, cómo se ha potenciado hasta en un 150% en este año. O sea, es impresionante el peso que hoy se le da, por fin. Los equipos de trabajo. Yo, por fin, al desarrollo de equipos de trabajo. Sí. Eso está bien. Y en todas sus modalidades. En todas. Sí. Y hablando de habilidades, ¿cómo ha sido el incremento del porcentaje? Hay dos habilidades muy importantes. Sí, aquí tenemos también así ya no veo nada. ¿Empatía? Sí, el 136% en temas de empatía y esto, yo creo que más allá de la empatía yo lo pondría como inteligencia emocional, ¿no? No solamente la empatía, sino todos los temas de inteligencia emocional. No por nada
Intensamente 2 ha sido una de las Un hit. películas más taquilleras en el mundo porque seguimos sin entendernos, ¿no? Pero al final sí creo que la base ha sido la empatía. Sí, sí, o sea, es como el foco, ¿no? Donde se puso primeramente el de tienes que ser empático, pero creo que si no conoces tus emociones todas, difícilmente podrás llegar a ese lugar de la empatía, ¿no? Porque entonces no vas a llegar. Sí, firmado, no llegarás. Entonces es toda esta parte de la inteligencia emocional y cómo manejamos y cómo nos acercamos, y la base, y nuevamente lo volvemos a insistir, Ale y yo en este lugar, el fundamento de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Por favor. Entonces, si no te conoces, si no estás dispuesto a echar ese clavado en ti y en quién eres y lo que haces y cómo lo haces, pues difícil. Las otras habilidades difícilmente las vas a poder generar a la profundidad que se requiere. Exacto, vas a tener una embarradita, vas a ser como el betún del pastel, ¿no? Y lo que queremos es que seas todo el pastel. Sí. Otra de las habilidades que se ha visto grandemente desarrollada en estos tiempos, hasta en un 101%, es la resiliencia. O sea, esa estabilidad y capacidad que tiene el ser humano o cualquier objeto de regresar a su estado natural después de pasar por una situación de choque, por así decirlo. Y a nivel de ser humano, no tiene que ver con algo físico, sino justamente, una vez más, a este nivel emocional. ¿Qué tan rápido el ser humano se recompone, agarra sus emociones, las maneja de una manera inteligente y las reenfoca para seguir y continuar en el camino que vaya, ¿no? Pues qué interesante, o sea... Sí, están pasando cosas muy interesantes alrededor de todo este cambio. Obviamente no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, sino con todo lo que se está moviendo en el mundo, ¿no? Y los líderes tendrán que ser capaces de visualizar todos estos cambios y todas estas necesidades para poder desarrollar colaboradores que en verdad quieran, pues, transformarse en este nuevo mundo. Sí. Y digo, ya por último queremos estar compartiendo con ustedes algo que se llama el marco de las habilidades integradas, que tiene que ver con 5 espacios, ¿no? Primero, o sea, antes teníamos como esta parte de o sea, tú contratabas a alguien para cierto puesto y este puesto, o sea, el puesto tenía como ciertos objetivos, ¿no? Y esta persona tenía que cumplir los objetivos del puesto. Ahora el nuevo cambio es la información, los objetivos se van a poner y de ahí se van a definir las habilidades, y a partir de las habilidades se van a definir a las personas que participarán en esos proyectos, ¿no? Exacto. Entonces, la primera parte es qué habilidades se requieren para cumplir este objetivo. Actuales y futuros. O sea, se va haciendo... Qué interesante ese cambio, ¿no? Cómo se hizo el movimiento. Sí. La segunda parte tiene que ver con la justa identificación de las habilidades. Y la pregunta sería, ¿qué habilidades tienen nuestros empleados actualmente? Para ver si eso empata con lo que se está necesitando. Exactamente. Y luego haces el análisis de la brecha de habilidades. Bueno, mis colaboradores tienen estas habilidades, yo requiero para cumplir este objetivo estas otras habilidades, y tenemos o sea, hay una brecha, ¿no? O sea, que carecemos, que es lo que nos está haciendo falta, ¿no? El siguiente brinco sería el desarrollo de las habilidades, y entonces sí es, ¿cómo pueden mis empleados obtener estas habilidades de las que carecemos hoy en día para continuar con este desarrollo? Y la última es esta parte de la validación de las habilidades. O sea, ¿cómo hago yo para que esté seguro de que ya adquirieron estas habilidades, que todos los que están participando en este proyecto con este objetivo tienen y saben utilizar estas habilidades de la manera correcta y más eficiente para el cumplimiento de los objetivos? Correcto. Entonces, como ven, estas serían como ese marco de lo que les comentábamos, ¿no? O sea, hoy en día tenemos que empezar ya a redirigir esfuerzos y toda esta cuestión de liderazgo, o sea, la transición tiene que ser a partir de las habilidades. Y este sería como un marco, como 5 pasos a seguir de cómo detectar cuáles son las habilidades que en mi equipo de trabajo no existen y cómo tengo que reenfocar las metas según las habilidades. Es que eso está súper interesante. Sí. O sea, ya no se hace al revés. Ya no es las sí, mi equipo tiene que lograr esto, no, tenemos que lograr esto y cómo vamos a conformar el equipo, que es otra forma de verlo. Y al final ahí, o sea, es interesante, bueno, a mí me parece muy retador, porque necesitas este conocimiento profundo de quienes, porque recuerden también muchas de las cosas que hemos hablado es que no todos somos capaces de desarrollar todas las habilidades.
Y está bien. Sí. Y no por eso no sirve un colaborador. Exacto. Entonces, el tener como muy claro esta parte, decir, esta habilidad es este colaborador el que la tendría que desarrollar, porque de manera natural le va a ser mucho más sencillo transitar por este camino, que tratar de llevar a otro colaborador que es el que yo digo que debería de estar, y entonces que se genere esa habilidad, que lo hemos dicho, o sea, sí lo puedes hacer, pues, Sí, o sea, sí. pero nunca con la eficiencia de alguien que lo trae naturalmente, y el desgaste emocional, físico, el costo es muy alto, y creo que esas son de las partes que en las empresas les ha estado fallando ahorita, que esta teoría de tú todo lo puedes, si tú quieres lo puedes, creo que también es otra de las grandes frases que ha hecho mucho daño en las empresas. No todo se puede, y no tiene que ver con estas ganas que tengo yo de comprometerme con la empresa, o sea, tiene que ver conmigo, con la manera en la que vengo switchado, la manera en la que funciona mi cerebro, la manera en la que las habilidades que de manera natural vienen en mí, que si me estás obligando a hacer algo que de manera natural no está, pues el desgaste es altísimo. Yo creo que mucha parte del burnout tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con cuánto esfuerzo le tengo que echar a generar estabilidad, cuando hay otras que me van a costar mucho menos trabajo y las voy a hacer mucho mejor. Y mi aportación al mundo será mucho más amplia y más grande, ¿no? Así es, entonces, una vez más, ¿no? Como decía Lore, regresemos, back to the basics. O sea, el autoconocimiento. El autoconocimiento y el conocimiento profundo de todas las personas que te acompañan en el equipo de trabajo, para saber exactamente, de la mano de ellos, cuál sería el mejor lugar dependiendo de las habilidades que ya poseen y de las que son capaces de desarrollar. De otra manera, como dice Lore, ¿lo harán? Sí, lo harán. ¿A qué costo? ¿Vale la pena? O sea, la eficiencia y la eficacia con la que lo van a desarrollar no va a ser la óptima. Para eso tienes que estar preparado. Y no basta con tener una buena actitud. No. O sea, ahí sí no es de échale ganitas, pon una buena actitud. Sí, no, si tú quieres puedes, ¿no? Híjole, o sea. Si lo crees, lo creas, ¿no? Sí. Ay, me encantan esas cosas. Vamos a hablar, ese es un gran tema del que podríamos hablar, de todas esas frases que luego generan tanto daño. Sí, han hecho mucho daño a la humanidad. Si lo crees, no hay todo. Cosas que no. Hay cosas que aunque tú quieras las creas no estás hecho no, para... es como, el otro día escuchaba a alguien, les digo, es un psicólogo que me cae muy bien, Gabriel Rolón, que decía, ¿no? O sea, yo quisiera con todas mis ganas, ¿no? Sentarme ahorita a tomar un café con mi abuelito que ya se murió. De verdad lo quiero. Con todas mis ganas, o sea, si tú me dices cuántas ganas tengo todas, ¿no? Todas las ganas. Me gustaría creerlo, pues sí, pero por más que yo me ponga así, voy a tomar, ¿no? lo voy a lograr. Es imposible, o sea, no tiene nada que ver con que si lo crees, lo creas. Me gustaría borrar muchas cosas de mi pasado, sí, pero no puedo, o sea, no, por más que lo intente, por más que lo visualice, por más que haga meditaciones, eso no va a suceder, y creo que de repente nos perdemos en esta parte, ¿no? Y lo mismo nos pasa con nuestras habilidades y capacidades. Sí, exacto. Hay cosas que no se van a dar. Está bien. O sea, no tendríamos por qué hacerlo todo, no tendríamos por qué tener esa responsabilidad enorme de yo puedo, o sea, entonces ¿para qué queremos a otros? Sí, exacto. Entonces, ¿como para qué nos complementamos? ¿Para qué nos complementamos? Entonces, la parte buena, la parte sabrosa, no está en que tú lo hagas todo, está en que te alíes con la gente que haga lo que tú no haces, o que incluso haga mejor lo que tú haces. Exacto. Porque no necesariamente es solo con la gente que hace lo que yo no. No, es que también hay gente que hace mejor lo que tú haces. Entonces, puede ser que al estar aliado con esa persona, esas cosas que tú ya haces mejoren, o que de verdad te das cuenta que ya llegaste a tu máxima capacidad de esa cuestión. Exacto. Y está bien. ¿Por qué está bien? Porque hay alguien que lo hace mejor. No pasa nada. Ese es el chiste de la complementariedad, ¿no? Y también de la resiliencia. O sea, es el entender que no estamos hechos para todo, no tenemos por qué resolverlo todo, que para eso se puede trabajar en grupo y cadena, y que además, por eso, tanta importancia y tanto impulso al trabajo en equipo y al trabajo colaborativo. Claro. Sí, y ya hasta se me olvidó lo que iba a decir.
Ya hasta se me fue el avión. Así de, no, sí, Sí, ya no me acuerdo, pero efectivamente, es que tenía que, ya sé lo que iba a decir, lo del burnout, el burnout tiene mucho que ver con esta sentimiento de creer, o no, pero no solamente de creer, de sentir, de vivirlo, sí, de vivirlo, que no soy capaz de hacer lo que me están pidiendo. Y mucho tiene que ver con o sea, es como este desgaste. ¿Cuánto voy a tener que dejar de mí en este proceso para lograr lo que me están pidiendo? Y en ese cuánto voy a dejar de mí, o sea, acuérdense que creo que pocas cosas son tan estresantes como tratar de ser quien no eres. O sea, el nivel de estrés, presión y tensión que debes sentir para, esto me está quedando grande. No, o tengo que dejar partes de mí para poderlo cubrir, o sea, son cosas que a veces no te das cuenta, ¿eh? No, claro Normalmente que no te das cuenta lo que estás dejando de ti. O sea, sientes, como tú bien mencionabas, sientes esta nube negra de no estoy llegando, no soy suficiente. Pero de lo que no te estás dando cuenta son los pedazos de ti que se están quedando atrás por conseguirlo. Exacto. Y eso creo que durante mucho tiempo en las empresas no fue un tema, ¿no? Era tú haz lo que tengas que hacer para lograr esto. Dijo, sí, y si estoy dejando esa parte de mí en el camino y entonces a la hora que lo logro, por eso es que llegas desgastado, llegas ya sin este sentimiento de, lo logré, padre, ¿no? Porque o sea, lo logré a costa de mí y entonces no estoy logrando nada. O sea, la pérdida es mucho mayor que la ganancia y yo no estoy cumpliendo este tema de la plenitud, este tema del avance, porque yo no sentí que avancé. O sea, yo simplemente, ¿no? O sea, sí caminé, pero internamente no lo siento como un avance, como un progreso. Estoy destruido. O sea, entonces, es bien complejo, o sea, estos temas de decir hasta dónde, porque además surge la pregunta, ¿no? O sea, hasta dónde sí esto va conmigo y hasta dónde esto no. O sea, cuando digo aquí no y cuando digo aquí sí. Claro. O esta parte, ¿no? De cuando aviento la toalla o cuando sigo. Y ahí lo que siempre les decimos es autoconocimiento con valores, o sea, tus valores, dónde está, ¿no? Tus principios, el tener el conocimiento pleno de quién eres, de lo que deseas, de lo que eres capaz, lo que siempre decimos, ¿no? Tus inamovibles, lo que estás dispuesto a que nunca se mueva, lo que puedes sacrificar y no, o sea, hay cosas dentro de nosotros que son los intocables, o sea, eso no le permitimos a nadie, cuando digo a nadie es nadie, absolutamente nadie, los trastoqué, los lastimé, no los cedemos, no se concede. Entonces, cuando tienes muy clara, no se negocian. Es esa parte, cuando las tenemos muy clara, te puede ir dando este banderazo de cuándo sí y cuándo no. Y te pueden llegar a decir, no puedo creer que rechazaras este gran proyecto de, ¿ok? Que está bien que no lo creas. Sí. Pero yo en qué creo, en mí, en lo que yo necesito, en lo que se alinea conmigo, con mis valores, con mis necesidades, con lo que no se mueve, con lo que no se toca, y sé que aquí voy a ser más pleno, aún sin ese gran proyecto. Y creo que el gran lugar del líder tendrá que ser ese. Claro. El de ayudarle, no el de descubrirlo, el de ayudarle a descubrir a cada una de las personas esa esencia inamovible, ese ser, y también como algo que se está hablando mucho últimamente, este propósito en la vida, o sea, cómo te ayuda a descubrir tu propósito y cómo te ayuda a alcanzarlo. Exacto. Y desde donde estás, cómo nos movemos para que tú sientas que estás en constante progreso y entonces puedas encontrar esta parte de la plenitud y por ende la felicidad. Claro, respetando siempre quién eres. Sí, me parece que es eso, ¿no? Que el líder también tiene esa gran labor en este momento y de aquí en adelante, no sé hasta cuándo, pero me parece que tiene esa gran labor en sus manos, como bien dices, Lore, no de descubrirle a la persona, o sea, yo hago la chamba por ti. Sí, no. De ayudarla a descubrir. Y de generar espacios para que eso suceda. Sí, y creo que eso es la gran paradoja del ser humano ahorita, ¿no? Estamos teniendo una transformación a través de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, que es 100% tecnológico, y por el otro lado tengo que meterme a lo que es 100% humano, que esto no lo puedo resolver y esto lo tengo que fomentar. Al final tiene que ser un equilibrio así de brutal. Creo que eso va a ser el gran reto ahorita en las empresas, decir, ni nos vamos para un otro, ni nos vamos para el otro, sino cómo le hacemos para que en esta dualidad el ser humano sepa utilizar, o sea, sepa que esto es una herramienta y sepa que quien tiene el control es uno mismo.
ya, acuérdense eso, o sea, si tú no te capacitas en eso, te quedas atrás, pero es una herramienta que tú manejas. Y por el otro lado es, si solamente nos focalizamos en eso, el gran reto que las empresas están viendo ya venir es esta quemada y esta abrumadora sensación a nivel emocional de lo que le puede pasar a tus colaboradores. Exacto. Entonces, sí, mantengamos ese equilibrio. Y pues bueno, como siempre... Es que me dio mucha emoción porque me está viendo por primera vez me está viendo mi niño. ¡Ay, qué lindo! Beso. ¿Es Toast? Sí. ¡Ay, besos! ¡Qué lindo! Lo amamos. Y abajo no sé quién más esté, no veo nada. Sí, es nuestro amigo del dúo dinámico. Ah, muy bien. Sí, él también José. siempre está, sí, José siempre está aquí con nosotros. Le mandamos también muchísimos saludos. Pues miren, como siempre se nos ha ido como agua, el tiempo aquí vuela. Agradecemos mucho pues que estén aquí con nosotros, que siempre nos acompañan en este espacio. De verdad, no saben los corazones agradecidos que tenemos para eso, para toda la gente de REC Radio Empresarial que siempre nos permite esto. Cabina, gracias Eddie por siempre cuidarnos y tenernos tan consentidas cuando llegamos a este lugar, todo perfecto como siempre. Y pues si ustedes nos quieren buscar y ver más contenido de nosotros, nos encuentran en todas las plataformas como Mapping México o Mapping MX. Y hasta que nos volvamos a ver, pues hay que seguirle echando ganitas al autoconocimiento. No solamente a la inteligencia artificial. Al autoconocimiento. Nos vemos. Hasta la próxima.